Comenzamos a predicar la palabra del Señor. Este es un momento de gozo, es un momento de mucha expectación cuando nos paramos a escuchar y predicar la palabra de Dios, pero también es un momento de mucha responsabilidad y por eso hemos orado, hemos cantado, nos hemos humillado y hemos pedido a Dios que Él tome el control absoluto de todo lo que estamos haciendo. Hermanos, hay dos características que no pueden faltar en un ser humano. Pero antes de hablar de esas características, quiero introducir diciendo el mensaje de hoy, que ustedes saben que estamos en la serie sobre la palabra de Dios. Predicamos hace una semana nuestro primer mensaje de la palabra de Dios titulado Alumbrados y guiados por su palabra, del Salmo 119, 105. Después vimos cómo su palabra viva y poderosa transforma nuestra voluntad, Hebreos 4:12. Y hoy entramos en nuestra tercera entrega de esta serie de la palabra de Dios. La ventaja es que usted puede ver este mensaje y también ir a los anteriores y puede nutrirse de la palabra de Dios, de lo que ella hace, lo que ella es y de las características de la palabra del Señor. Hay dos características que no pueden faltar en un ser humano. Un ser humano puede ser pobre, puede ser rico, puede ser grande, puede ser pequeño, puede ser como sea, pero si no tiene estas dos características, le será muy difícil vivir en la tierra. La primera es la capacidad de aprender y la segunda es la de tener esperanza, o sea, la esperanza. La enseñanza podríamos resumir y la esperanza. El ser humano, sin importar dónde viva, dónde esté, cómo piense, necesita aprender y tener la capacidad de aprender, pero también necesita la esperanza y la capacidad de tenerla, o sea, de vivir en esperanza. Nosotros, la forma como aprendemos es siendo enseñados. Y permítame corregir un error que nosotros cometemos a diario. Nosotros decimos, algunos decimos, yo lo he dicho, yo soy autodidacta, yo aprendo solo. Eso no es cierto, nadie es autodidacta. ¿Por qué? Porque todo lo que usted aprende, escuche bien, parte de una enseñanza que usted ha recibido de alguien. Se lo explico. Usted toma un libro de una carrera técnica y usted toma un libro y comienza a estudiarlo y usted se hace técnico de manera empírica, de manera autodidacta, dice usted, pero usted lo ha hecho, escuche ahora, a partir de un libro que alguien ha escrito donde ha plasmado su experiencia, su conocimiento y las técnicas necesarias. De manera que nosotros aprendemos solamente porque somos enseñados. Nadie aprende de la nada, nadie puede decir que un día se acostó y porque es autodidacta o autosuficiente, sencillamente aprendió algo y aprendió a hacerlo sin que nadie le enseñara. Eso no existe, eso no existe. No es como Dios creó al ser humano. Usted dice que tomó una guitarra y aprendió a tocar guitarra. Yo le aseguro que a alguien usted ha visto tocando la guitarra. Quizás de niño en el vientre le tocaban guitarra y ya usted trae eso en sus genes, pero alguien le ha enseñado para que usted pueda aprender. Así que nadie aprende de la nada. Y escuche ahora, ¿cuál es la importancia de eso? Que la esperanza se desarrolla en nosotros como resultado del conocimiento recibido. La esperanza no es algo que usted adquiere sencillamente porque usted quiere tener esperanza. La esperanza se fundamenta, se basa, se sustenta en algo que usted ya conoce. Entonces, Dios, sabiendo la importancia del aprendizaje y de la esperanza en nosotros, ¿qué ha hecho Él? Pues nos ha asegurado ambos, tanto el conocimiento como la esperanza. ¿Y cómo lo ha hecho? Pues dejándonos su palabra, la Biblia.
así lo ha hecho. Escuche el texto de hoy, como lo dice. Romanos 15:4, en la versión Palabra de Dios para Todos, leo en el nombre de Jesús. Todo lo que se escribió en el pasado fue para dejarnos una enseñanza y para que tengamos esperanza. Yo lo voy a leer otra vez, porque comencé diciendo que nosotros, los seres humanos, todos necesitamos ser enseñados, o sea, la enseñanza y la esperanza. Sin esas dos características no se puede vivir. Y Dios, sabiendo esto, siendo nuestro creador, nos ha asegurado que nosotros podamos tener ambas cosas, la enseñanza y la esperanza. ¿Cómo Él lo ha hecho? Romanos 15:4 nos dice, todo lo que se escribió en el pasado fue para dejarnos una enseñanza y para que tengamos esperanza. Escuche ahora, la esperanza viene por la paciencia y el ánimo que nos dan las Escrituras. Romanos 15:4. Mis amados hermanos, nosotros usamos la Biblia, entiéndase las Escrituras, de muchas maneras. Nosotros usamos la palabra de Dios y buscamos en ella dirección y guía para nuestras vidas. Pero hay dos características y funciones en las Escrituras que Dios resalta y destaca para nosotros. ¿Cuáles son? Ya lo dijimos en el texto, ya lo leímos. Ellas nos enseñan y ellas nos dan esperanza. De ahí nuestro tercer mensaje de esta serie sobre la palabra de Dios, titulado, escuche bien, enseñados y esperanzados en su palabra. Tienen el título, enseñados y esperanzados en su palabra. La enseñanza la necesitamos todos, porque sabemos que Dios es espíritu, eso no está en discusión. Y también sabemos que cuando Dios nos creó, en Génesis 2:7 dice que Él sopló espíritu dentro de nosotros. Es de aclarar que el espíritu de Génesis 2:7 que Dios puso en nosotros no es el Espíritu Santo de Efesios 1:13 cuando uno se convierte. Ya eso es otro tema. El espíritu que Dios puso, dice Génesis 2:7, que es la vida, el aliento de vida. Y entonces eso puso en nosotros la capacidad, o sea, Dios puso en nosotros la capacidad, escuche bien, de tener comunión con nosotros a través del Espíritu. Recuerde que la Biblia dice, Dios hablando, carne eres y eres del polvo, eres carne y volverás al polvo. Queriendo decir que la forma como Dios trata con nosotros, la manera que Dios trata con nosotros y que Dios se comunica con nosotros es a través del Espíritu que Él sopló en Génesis 2:7. Entonces, de ser así, nosotros podríamos decir que no necesitamos las Escrituras porque Dios se comunica, Dios nos habla de manera directa. De hecho, hay cristianos que viven erradamente por sueños, por visiones, por declaraciones, por cosas que ellos sienten y creen que esa es la manera como Dios se comunica. No, Dios puede hacerlo y lo hace cuando Él quiere, pero la manera por excelencia que Dios se comunica y tiene comunión con nosotros no es a través de el Espíritu de Él y el Espíritu nuestro, sino que es a través de las Escrituras. Escuche cómo lo dice la Biblia, ya lo leí, lo vuelvo a leer. Todo lo que se escribió en el pasado fue para dejarnos una enseñanza. Otra traducción lo dice de esta manera: todo lo que está escrito en la Biblia es para enseñarnos. De forma, mis amados hermanos, que usted puede ver que en Romanos 15:4, donde estamos predicando con el título enseñados y esperanzados en su palabra. Fíjese que comienza diciendo todo lo que se escribió. Todo lo que está escrito, dice otra versión. En la Reina Valera dice, porque las cosas, abarcándolo todo, porque las cosas que se escribieron antes
¿Para qué se escribieron? Para nuestra enseñanza. Se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces usted podría preguntar por qué nosotros necesitamos ser enseñados por la palabra. La respuesta es sencilla, porque en Génesis 3 nuestra conciencia fue afectada, dañada, enlodada por el pecado cometido y el resultado o la consecuencia del pecado, dejando 3 sentimientos primarios: miedo, vergüenza y culpa, que algunos dirían que nos desviaron, algunos dirían que nos descarriaron, otros dirían que embrutecieron nuestra conciencia, nuestra mente, y ahora nosotros no podemos tomar, escuche bien, las decisiones correctas, ni siquiera cuando se trata de nosotros mismos. Pregúntele a un joven que está estudiando en la escuela y está a punto de terminar la escuela, pregúntele qué va a estudiar en la universidad. Y usted se va a sorprender que muchos jóvenes no saben qué van a estudiar en la universidad, y aún a muchos que sí saben, cuando llegan a la universidad tienen problemas, indecisiones sobre lo que van a estudiar, porque el pecado afectó nuestra mente, afectó nuestra conciencia, afectó todo nuestro ser. Y ahora, si Dios quisiera tener comunión con usted y conmigo a través del Espíritu, dejando fuera su palabra, no podría, porque estaría hablándole a un hombre, a una mujer que no está en capacidad de entenderlo. Por eso Dios ha puesto su palabra, y dice el texto que usamos hoy, que todo lo que se escribió en el pasado y por supuesto en el presente fue para dejarnos una enseñanza. Dicho de manera más sencilla, el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento es la voluntad de Dios para dejarnos una enseñanza, para que sepamos no solamente cómo regresarnos a Él, sino cómo vivir en intimidad, en comunión y en obediencia para con Él. Una vez que la palabra está enseñándonos, entonces Dios puede tener comunión desde su espíritu a nuestro espíritu, pero la palabra es necesaria, repito, porque nuestra conciencia en el huerto de Edén fue afectado, fue dañado, fue enlodado, y ahora solamente cuando recibimos la enseñanza de Dios podemos volvernos a Él. Jesucristo hablando les dijo a los que lo escuchaban: escudriñad las Escrituras, porque en ella ustedes creen que tienen vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso está en Juan 5:39. El salmista preguntó: ¿con qué puede limpiar un joven su camino por el que ha de caminar? Con guardar tu palabra. Ustedes saben que el Salmo 19:7, porque ya lo hemos citado, dice que la palabra de Dios es perfecta, que convierte, entiéndase, que transforma la vida. Así que necesitamos la enseñanza de la palabra de Dios, porque ella devuelve a nuestra mente y a nuestra conciencia no solamente la enseñanza correcta, sino la moralidad correcta para vivir conforme a como Dios quiere. Pero de la misma manera que necesitamos la enseñanza, también necesitamos la esperanza. La esperanza es la confianza que se tiene de lograr una cosa o de que se realice algo que se desea. Eso es esperanza. Ahora, bíblicamente hablando, la esperanza es más que eso. La esperanza en la Biblia es el sustento de la fe, y se fundamenta y se sostiene en la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas. Digámoslo de otra manera. Algunos creen que fe y esperanza es lo mismo, pero son cosas muy distintas. Porque la esperanza se basa en el conocimiento previo que se tiene. En este caso, bíblicamente hablando, recuerden nuestro título: enseñados y esperanzados en su palabra. Romanos 15:4. Así que la esperanza, escuche bien, es el sustento de la fe, porque la esperanza se proyecta siempre hacia el futuro. Si usted tiene lo que desea, tiene lo que necesita,
tiene lo que se le ha prometido, usted no necesita esperanza, porque la esperanza siempre va hacia el futuro. Y bíblicamente la esperanza viene después del conocimiento. ¿El conocimiento de qué? El conocimiento de la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas. De ahí que hay pasajes en la Biblia que nos enseñan sobre cómo nosotros podemos tener esperanza. Por ejemplo, en el Salmo 119, 81, mire cómo dice la palabra: desfallece mi alma por tu salvación, mas espero, ahí está la esperanza, en tu palabra. El Salmo 119, 114 dice: mi escondedero y mi escudo eres tú. Escucha ahora: en tu palabra he esperado. Esperanza. ¿Por qué el salmista dice que aunque desfallece su vida, aunque no está como él quiere estar, él espera en la palabra? Porque él ha leído la palabra y ha visto la fidelidad de Dios en cumplir sus promesas. ¿Y por qué en el mismo Salmo dice que en su palabra espera? Que tú eres mi escondedero y mi escudo eres tú. Porque él ha leído y sabe que en la fidelidad de Dios para cumplir, mis amados hermanos, las promesas. De ahí que nosotros necesitamos ser enseñados y esperanzados en su palabra. Permítame, hermanos, hacer una aplicación inicial de este mensaje y de lo que enseña este pasaje. Como pastor tengo una gran preocupación al ver cómo la iglesia, y no hablo de esta, sino la iglesia en sentido general, muchos hermanos de la iglesia están viviendo por cuentos de viejas, por historietas y por aparentes señales que Dios está dando. Cuando lo que Dios ha dicho y lo dice en este pasaje es que todo lo que se escribió en el pasado fue para dejarnos una enseñanza y para que tengamos esperanza. Y dice que la esperanza viene por la paciencia y el ánimo que nos dan las Escrituras. De manera que hago en esta primera aplicación un llamado a que se vuelva usted una persona bíblica. Y una persona bíblica es aquel que cuando lee la Biblia, cuando estudia la Biblia, se levanta a creer, a confiar y a esperar lo que Dios ha prometido en su palabra. No por sueño, no por profeta, no porque usted se imagina o porque usted siente, sino porque Dios está hablando en su palabra. Bendito el nombre del Señor. De hecho, según el texto, eso es lo que quiere Dios hacer en nosotros, darnos el conocimiento, o sea, la enseñanza. Y una vez que tenemos la enseñanza, seguimos mirando las Escrituras, el camino que Dios ha trazado, cómo Dios ha escrito derecho en curvas, en las curvas de la vida de todos esos hombres que están en la Biblia y mujeres que tenían un destino incierto, curvas en sus vidas, y Dios escribió derecho, y eso hace que nosotros confiemos en la palabra de Dios. Y así llego a mi último punto, que es el título del mensaje: enseñados y esperanzados en su palabra. Fíjese que el texto termina diciendo: la esperanza viene por la paciencia y el ánimo que nos dan las Escrituras. Aquí dice nos dan las Escrituras. Usted sabe muy bien que lo que quiere decir es la paciencia y el ánimo que producen las Escrituras en nosotros. ¿Cómo es eso de que producen en nosotros? Es que cuando usted lee la Biblia, a diferencia de otro libro, usted no está leyendo, escuche bien, solamente la palabra de Dios. Nosotros hablamos y no nos damos cuenta de lo que estamos diciendo. Nosotros decimos, por ejemplo, Dios creó con su palabra. En verdad eso es un error. Dios no creó con su palabra. Escuche que es más que eso. Dios creó en su palabra. Cuando usted dice que Dios creó con su palabra, usted está diciendo que la gente que Dios usó, la herramienta para crear, fue su palabra. Pero no, es más que eso. Dios creó en su palabra. ¿Qué quiere decir? Que en la palabra que Dios exhaló, que Dios
sacó de él, ya todo estaba creado, porque la palabra es Dios y Dios es la palabra. Amado, solamente tiene que hacer un estudio breve de la Biblia y usted verá cuando dice que Dios dijo, sea la luz. Dios no buscó una fórmula para crear la luz, simplemente la luz existía en su palabra. De igual forma, cuando usted lee la Biblia y la lee correcta, Juan 1:1, hasta el versículo 4, el versículo 3 más bien, y después el 14 le dice que lo que nosotros tenemos hoy como Biblia es la palabra de Dios encarnada, o sea, Jesucristo. Que todo lo que pasó en el Antiguo Testamento es una figura de Cristo. Moisés, háblale a la roca para que te dé agua. ¿Y quién era la roca? Cristo, una simbología de Cristo. ¿Y quién es Cristo? Dios, la palabra encarnada. De manera que nosotros necesitamos entender que todo lo que necesitamos para ser enseñados en esta vida cristiana y tener esperanza en este mundo perdido, lo tenemos en la palabra. Es la palabra que Dios nos ha dado. Fíjese que dice, la esperanza viene por la paciencia y el ánimo que nos dan las Escrituras. Las Escrituras nos muestran a Dios obrando en el pasado, comprometido y guiando nuestro presente e interesado en nuestro futuro, para el cual tiene un plan perfecto, y lo voy a repetir. ¿Cómo es eso de que la esperanza viene por la paciencia y el ánimo que producen las Escrituras? Porque cuando nosotros estudiamos las Escrituras, nos acercamos a ellas, vemos a un Dios obrando en el pasado, a un Dios comprometido con nuestro presente y guiándonos en el presente, y vemos a un Dios interesado en nuestro futuro, como dice Jeremías 29:11, porque yo sé muy bien los planes que tengo acerca de vosotros, planes de bien y no de mal, para daros porvenir y esperanza. Por eso es que las Escrituras nos enseñan y también producen esperanza en nosotros, porque vemos un plan perfecto de Dios. Vemos, como ya lo dije antes, a un Dios escribiendo líneas derechas en las curvas de nuestras vidas. Dicho de una manera, en nuestra vida enlodada, nuestra vida despedazada, nuestra vida descuartizada, Dios la hace una vida perfecta en Cristo. Y si no, pregúntele al siervo David, cuando usted lee el Salmo 51, cómo él acude a Dios después de haber pecado, después de haber fallado. Y él entonces le dice al Señor, lo que te pido es que me devuelva el gozo de tu salvación. Así la Biblia no solamente restaura nuestra vida, sino que también nos enseña y produce esperanza. Hermano, la esperanza viene por la paciencia. La palabra paciencia en la Biblia hay que tomarla con pinzas, porque en algunos lugares es paciencia, pero en otros lugares la palabra paciencia es perseverancia. O sea, repito, en algunos textos de la Biblia la palabra paciencia y perseverancia se usan de manera indistinta. De hecho, en el griego no hay diferencia entre perseverancia y paciencia. Así que aquí lo que estoy diciendo es que la esperanza que Dios habla en su palabra en este texto de Romanos 15:4 viene por la constancia, la perseverancia que nosotros mantenemos en obedecer, en estudiar, en seguir las Escrituras, mis amados hermanos. Desconozco, y esto es una aplicación final, desconozco cuál o cuáles son las prioridades suyas en esta vida. Pero conforme a Romanos 15:4, la enseñanza y la esperanza que necesitamos para vivir en esta tierra, Dios la ha asegurado ambas, mis amados hermanos. Dios hace que sean una realidad en nuestras vidas y lo hace a través de su palabra. Así que usted y yo debemos disponernos. Y cuando digo disponernos es ofrendarnos como un recipiente para que la palabra de Dios nos enseñe y así ella produzca en nosotros esa enseñanza y esa esperanza. Si usted es como yo, que le gusta ver las cosas de forma gráfica,
A mí me gusta ver las cosas en video, como un video. Yo trazo un video en mi mente de lo que se me está diciendo y solamente así aprendo, solamente así puedo asimilar lo que se me está diciendo. Pues ahí le va un video que usted puede ver en este video, claro, cómo las escrituras nos enseñan y producen esperanza. ¿Cuál es el video? El Salmo 1, escúchalo. Afortunado el que no sigue el consejo de los perversos, ni el ejemplo de los pecadores, ni se une con los que andan burlándose de todo. Al contrario, le gusta la enseñanza del Señor y la estudia día y noche. Y escuche ahora, será será tan fuerte como un árbol plantado junto a las corrientes de agua fresca que da su fruto en el momento adecuado y al que nunca se le caen las hojas. Y oiga cómo termina este video. Le irá bien en todo lo que haga. Será enseñado y tendrá esperanza. Y usted me dirá ahora, ¿y dónde está el video? Pero criatura, acabo de leértelo. El Salmo 1 es como para que lo veamos en un video. Se lo plasmo de esta forma. Es un hombre que está corriendo de todo este maldito mundo o este malvado mundo, como usted le guste, la palabra que le guste más. Él está en el mundo, pero él sabe que no pertenece al mundo y huye de los burladores, huye del pecado, huye de la depravación. Pero cuando llega a su cueva emocional, ¿qué hace? Se encierra en la palabra de Dios y le dice a la palabra de Dios, aliméntame, sé mi sustento. Y entonces sale a meditar en esa palabra de Dios. ¿Y qué hace Dios? Lo prospera en todo. No hay que declarar, no hay que decretar, no hay que decir yo arrebato, no hay que decir tengo guerra con el diablo. No, porque vives en una completa paz y armonía con Dios y su palabra. Y la palabra te enseña y te da esperanza. Bendito el nombre de Dios. ¿Cómo concluyo entonces? Tomemos las escrituras, no como una carga. No como una carga que Dios nos da para señalarnos o castigarnos con ellas y en ellas. No, hermanos, tomemos las escrituras como un manjar divino que viene a formar en nosotros los nutrientes espirituales para que tengamos una completa enseñanza y esperanza. O sea, todo lo que se escribió en el pasado fue para dejarnos una enseñanza y para que tengamos esperanza. La esperanza viene por la paciencia y el ánimo que nos dan las escrituras. Romanos 15:4. Señor, he predicado tu palabra.